Bien, buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. No sé si, bueno, creo que sí, ¿no? Estamos viendo hoy en día, y creo que todos somos conscientes de todo esto, de que la iglesia se está enfriando. No quiero dar un mensaje sensacionalista ni alarmante, quizás sí, ¿por qué no? Porque sí que es alarmante el ver que te metes en una iglesia y no hay sustancia. Es como cuando haces un puchero, un buen cocido madrileño de mi tierra, aquí de España, o una paella de Valencia, pero no le echas la verdura, los huesos, la carne, lo que le dan sustancia a los garbanzos o al arroz. Así está la iglesia, está con agua solamente. No hay nada que dé consistencia. Entras en una iglesia, no ves nada de consistente y lo que oyes, lo que escuchas es tremendo, totalmente sacado de contexto, cuando no son mentiras directamente del mismo pastor, o de quien predique, me da igual. Pero lo cierto es que me recuerda mucho a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Pero aquí queda solamente una, no quedan 5 sensatas. Yo no sé cómo deciros ni cómo explicaros el tema de mantener el amor, ¿no? El amor vivo en la iglesia. Como tenerlo bien caliente, bien ardiendo, bien apasionado por nuestro Señor Cristo Jesús, ¿no? Dice Mateo 24, 12, capítulo 24 del Evangelio de Mateo y versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque se ha multiplicado la maldad. Vemos en estos días que, bueno, que hay la delincuencia aquí en España ha subido un 164%. O sea, esto es tremendo. Aquí hace falta un Bukele como en El Salvador, porque este gobierno está dejando entrar a todo lo peor de los musulmanes, de los islamistas. Esto es, no tengo nada yo en contra de las razas, de las naciones y tal, pero es que esos no tienen nada que ver con nosotros, nos odian, nos decapitan, nos lapidan, o sea, ellos mueren y se suicidan, pero matando a cuanta más gente, mejor. Ellos se creen que muriendo en combate, suicidándose, que van al paraíso y les esperan allí 73 vírgenes allí. Madre mía. Pero si no puedes con una mujer, ¿cómo vas a poder con 73? Pero ellos son así, es su cultura. Descienden de la sierva de Agar, o sea, de Sara, la mujer de Abraham, Agar, que tuvo la que tuvo el hijo de Abraham antes de Isaac, cuando Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios a tener el hijo, como Dios se lo había prometido, y Sara le entregó a Agar, a la esclava egipcia, para que tuviese el hijo, y tuvieron a Ismael. Por eso a los musulmanes se los llama también agarenos o ismaelitas. Descienden de esa rama. Nosotros
que son la ley de muerte. Nosotros descendemos, los cristianos descendemos, los seguidores de Cristo descendemos del hijo de la esposa auténtica de Abraham, de Isaac. No descendemos del hijo de una esclava, pues no sé si es debido a esta entrada masiva que ha permitido el gobierno, dándolos más ayudas que a los mismos ciudadanos que, ya sea cualquiera que sea la nacionalidad que tengan, están trabajando y cotizando aquí en España. Ellos entran sin trabajar, se los da vivienda, medicina gratis, seguridad social gratis, todo, educación para sus hijos que no la quieren, evidentemente. Ellos están aquí por las ayudas y para venir a conquistar España, porque ya lo dijeron cuando los echamos de España a los moros. Dijeron, volveremos a conquistar al Andalus, como llaman ellos la costa desde Andalucía, toda la costa levantina, porque con los reinos de Castilla y Aragón fueron los que los echaron juntamente con el reino de Valencia. Juntos fueron los que formaron el reino de España, cuando se juntaron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fundaron Castilla y Aragón, fundiéndose ya luego el reino de Navarra, y fundaron lo que era la península ibérica, se convirtió en el reino de España. No quiero daros ninguna clase de historia, ni de geografía, ni nada por el estilo. Os estoy diciendo lo que está sucediendo y creo que es un motivo por lo que se está enfriando la Iglesia. Estaba sucediendo, empezó a suceder a últimos de los 90, primeros de este siglo, del 2000, del siglo XXI, del año 2000. Desde el 98, o el 99, fue cuando comenzó la inmigración, pero venía la inmigración de nuestros países hermanos de Sudamérica, toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezaron a poner iglesias, salían iglesias por todos los sitios, y claro, iban perdiendo mucho. No estoy echando las culpas a nadie, ni estoy diciendo que fuese motivo de la inmigración, sino que gente no cualificada venía a entregar, porque nosotros hemos sido también, y yo he sido y soy misionero, voy a bastantes países, veo también lo mismo que está sucediendo, lo que en vez de ser con unos es con otros, pero los musulmanes están en todos los sitios. Y ahora España se pone del lado de los musulmanes en la guerra contra Israel. Bueno, España no. El presidente que tenemos, que es otro Maduro, otro presidente de Venezuela, o otro Castro, como el régimen cubano, y terminaremos, si no acabamos antes, terminaremos igual que nuestros hermanos cubanos y venezolanos, teniendo que emigrar. Entonces, yo me acuerdo hace algún tiempo, estaba hablando con una mujer, era esposa estaba casada con un pastor amigo mío, pero bueno, este pastor era más mayor que yo, y estaba hablando con ella, con la mujer de mi amigo, el pastor, y ella me habló de una horrible experiencia que había tenido, pero no se quedó ahí, sino que me hablaba de malas experiencias una tras otra, tras otra, tras otra. Digo, Dios mío, esta mujer
Su marido es pastor y ella está hablando de enfermedades, de todas las malas experiencias que le ha sucedido, horribles experiencias que su marido y ella habían pasado por todas las iglesias que él había pastoreado. Si empezase yo a contarte, y yo creo que todo el mundo tenemos, pero yo me callé, ¿no? Al final de la conversación me dijo que no debería haber trabajado tan duro en esas iglesias, que debería haber puesto todas sus oraciones y su trabajo en su familia. Yo no dije nada. Yo me callé, algo me impidió y me callé y no le dije nada. Solamente la escuché, sí, simpaticé con ella en ese momento, y su queja me recordó el texto de nuestro mensaje de hoy, de Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús había hablado a sus discípulos de terremotos, hambres y pestilencias, pero esto solamente era el principio de dolores. ¿Veis que cuando la palabra dice algo se cumplen? Y creo que no nos dijo que íbamos a ser, como se lo dijo al pueblo judío, que iban a ser invadidos. Creo que estaba hablando también por nosotros, que íbamos a ser invadidos por los apóstatas, por los ateos, por todos los... Y esta mujer, pues, lo que había visto a lo largo de toda su vida con su marido, por todos los sitios que él pastoreó, la llevaba a contarme unas terribles experiencias, una tras otra y una tras otra. Yo creo que esto que está sucediendo, lo que habló Jesús a los discípulos sobre los terremotos, hambres y pestilencias, era el principio de dolores. Porque ya estamos viendo que ya vienen muchas más cosas. Ha aumentado la delincuencia. Hay un 98% de los que ocupan nuestras cárceles españolas que son extranjeros. Con extranjeros, porque yo a los inmigrantes, a mis hermanos, o aunque no crean en Dios, pero vienen honradamente y legalmente a trabajar aquí en España, porque nos hacen falta también, como en todos los sitios, y en la diversidad está la riqueza. Pero es que vienen ilegales, es que vienen en economía sumergida y han hundido a España en una recesión económica total, ¿no? Y ya, pues, aparte de los terremotos, hambres y pestilencias, ya vemos que está viniendo todo esto. Yo, contra mis hermanos de Hispanoamérica, de Suecia, de Noruega, de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Italia, de China, no tengo nada. Los apoyo, los ayudo, hablo con ellos, me llevo con ellos divinamente. Pero lo que está entrando es lo peor que hay en esos países. Están entrando delincuentes. Están entrando gente que entre cuatro musulmanes de 30 años, hombres fornidos, hechos y derechos, violan a una niña de 9 años. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que la justicia española no los encarcela y no hace nada por ello. Y encima nos dan una paga, un ingreso mínimo vital de 1.500 euros. Mucha gente no llegamos a esa cantidad.
¿cómo van a trabajar? Si los dices, yo te doy trabajo, porque hay trabajo. ¿Cuánto me vas a pagar? Es lo primero que te preguntan. ¿Cuánto me vas a pagar? Pues tanto. Ajá, eso lo gano yo sin trabajar. Cuando están ociosos, el ocio es el mayor enemigo de tanto de un cristiano como de un no cristiano. Porque cuando estás ocioso empiezas a pensar cosas malas y al final las haces. Violaron también a una ancianita. Bueno, esto de últimas, ¿eh? O sea, que ya hay una larga trayectoria de estos, no se los puede llamar ni animales, solamente se los puede llamar, no sé, pero personas no son. Eh, Violan a una niña de 9 años y violan a una ancianita de 90. Se lían a golpes con ella, la quitan el bolso, todo. Apuñalan a chicos al grito que tienen ellos de Allah Akbar y hacen de que los colegios retiren la carne de cerdo y el Estado español los hace caso. Hambres, terremotos, pestilencias. Sí, sí. ¿Cómo no se va a enfriar la Iglesia con todo eso? Más cerca de estar ahí, pues esta mujer me estaba diciendo todo lo que habían atravesado y entre ellos estaban cosas que habían visto como las que os estoy contando. Porque yo lo he visto, ¿eh? Lo he visto también y como experto también en ciencias jurídicas, me ha tocado más de 4 ocasiones estar haciendo informes para el juez en sede judicial, haciendo informes sobre casos que han pasado y la mayoría eran musulmanes. Luego ves que si la justicia aquí en España está totalmente politizada, entonces está al servicio de la dictadura comunista que tenemos aquí en España. Comunista socialista, porque es un gobierno tipo Frankenstein, está hecho de trozos. No han ganado las elecciones, pero se han juntado 4 partidos: comunista, extrema izquierda, socialistas y nacionalistas, y son los que, pero ganó la centro derecha. No tenía los suficientes escaños y así tenemos por esa orden electoral ese tipo de elecciones, gobernando aquí a un tipo que se quiere eternizar en el poder como Maduro en Venezuela. Recuerdo cuando mis amigos venezolanos venían y yo les decía, o hacéis algo o termináis como Cuba. Ellos me decían, no, no vamos a terminar como Cuba. Ahora vienen aquí, ¿qué? ¿Cuánta razón tenías, pastor? Digo, pero es que ahora somos nosotros los que estamos diciendo, no, nosotros no vamos a terminar como Venezuela. Y ahora estamos peor que en Venezuela. Sin en cambio siguen llegando. Bueno, no sé por qué, pero siguen llegando. Estas cosas son bastante comunes hoy en día. Aquí en España, todos los días y a todas horas, sin embargo, no causan el enojo y el dolor que esta mujer, esta esposa de mi amigo el pastor, se estaba sintiendo en aquellos momentos. Incluso cuando Jesús le dijo que el mundo perdido los odiaría, los que están haciendo estas cosas, por eso estoy hablando sobre ellos,
que nos odiarían y que falsos profetas maldecirían, cosa que ya está sucediendo en muchas iglesias. De hecho, no son ni profetas, solamente llega allí y le dice el pastor, tú haz esto, di esto para que yo me enaltezca, y ahí hacemos el paripé. Es un teatro, y hacen un paripé y todo el mundo a soltar el dinero de las carteras. Los discípulos en aquellos entonces ya estaban acostumbrados a este tipo de cosas también, porque ya sucedían de antaño. O sea que así también mi amiga, la esposa de mi amigo, la pasaba lo mismo. Le venía ya de tiempo. Pero cuando Jesús les advirtió a los discípulos acerca de algo mucho más terrible para el cristiano, para haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí yo estoy oyendo, y muchos que ya lo han hecho, yo me voy de España, no aguanto estar aquí en España, nos están friendo a impuestos. Nos han subido lo básico, la leche, el pan, los carburantes, la vivienda, la luz, el agua. No hay quien pueda con esto. Se sacan impuestos de la manga, impuesto tras impuesto. Pagas un impuesto cuatro veces. Compras una cosa y la pagas 4 veces. Ahora tienes una vivienda y tienes que pagar un dineral por cada año por la vivienda. Ahora están cada mes. Antes teníamos un tipo de imposición del 4%, ahora le subieron al 10%. Y ahora le han subido desde este año al 21%. Dios mío. Y nos dice la ministra, bueno, por decirle algo, porque no sabe hacerlo algo con un canuto, estaría mejor en un mercadillo de estos que ponen callejeros, vendiendo verduras a euro el kilo de tomates, a euro el kilo de cebollas, a euro el kilo de pepinos. Ahí es donde encajaría esta ministra, porque no tiene ni pajolera idea, porque sale diciendo, es que no, señorías, en el Congreso, no, señorías, están ustedes todos equivocados, todos está bien, ella no. España, en concreto el Ministerio de Hacienda de España, no es que haya subido los impuestos, no es que quiera que Hacienda cobre más, es que lo que no quiere es que Hacienda cobre menos. A ver cómo se come eso, señora ministra. Suben los impuestos para que España deja los impuestos como están. Vas a generar más trabajo, vas a recaudar más, porque mi abuelo decía, más vale muchos pocos que pocos muchos. Y estos pocos muchos que estáis recogiendo ahora vosotros, se os van a quedar en cero, porque nos vamos a ir todos de España. España va a ser extranjera dentro de poco. No va a haber ningún español aquí. Bueno, sí, ya, porque ya hay musulmanes nacionalizados españoles y de todo el mundo hay nacionalizados españoles. Han venido convergiendo aquí en Europa. Entonces, somos el centro de todo el mundo. Así que los españoles vamos a ser los que nos vayamos a la selva por allí, montaremos nuestra tienda de campaña y tan tranquilos, sin pagar impuestos y fuera. Nada, te llevas tu escopeta y ahí cazas un par de conejos y para comer. Y ya está, fuera. Así acabaremos. Pero lo que es peor es que la iglesia se ha enfriado por ver todas estas cosas y por ver que estos son los pastores que tienen, los que están violando en la iglesia católica. Todos, si oyes a un evangélico, dice que son los curas de la iglesia católica los que violan.
Han salido casos de violaciones, casos de lesbianismo entre monjas, casos de homosexuales también entre sacerdotes católicos, pero no se dan cuenta que los católicos también hablan de nosotros los evangélicos, porque también hay tremendamente evangélicos que se llaman evangélicos, que han hecho lo mismo o peor cosa que los católicos, que cualquiera, en todos. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes, porque nosotros somos los que estamos bajo la gracia, pero no actuamos diferentes. Nos llamamos cristianos, pero no hacemos las cosas que predicamos y que decimos. Era por eso por lo que esta mujer me estaba comentando y diciendo y todo lo que habían pasado. Bueno, a ellos los llegaron hasta ocupar la casa en Barcelona, unos árabes, unos musulmanes, no de Arabia Saudita, porque ahí hay mucho dinero de allí, no, vienen de Marruecos, de Bélgica, de Rumanía, países de Turquía, países musulmanes radicales, o sea, que vienen a guerrear. Dice que los ocuparon la casa. Otra de las leyes españolas es que los protege a los ocupas. Tú te vas de casa, te meten una patada en la puerta de la casa, se te meten, te cambian la cerradura y ahí no puedes hacer nada. La policía no puede hacer nada. Y el gobierno se lava las manos, pero al propietario de la casa le obligan a pagar el agua y la luz de los que están en su casa que han pegado la patada a la puerta. Y ojo con que los cortes la luz y el agua, porque te llevas una multa del carajo si no te meten en la cárcel. Eso es España, hermanos y hermanas. O sea, que si tenéis pensado venir aquí, no sé, pero bueno, yo os acogería con gusto si venís de buena fe, evidentemente, pero que sepáis con lo que os vais a encontrar. Tengo amigos venezolanos que están deseando irse a Venezuela. ¿Os lo podéis creer? Pues así pasa con ellos. No encuentran trabajo, el alquiler está por las nubes, los que tienen trabajo, si pagan el alquiler, no comen, si comen no pueden pagar el alquiler. Entonces, pues como se ha puesto de moda ocupar, pues a pegar la pata a la puerta y a entrar y punto. Ya te estás saliendo de las leyes de Cristo, entonces no estás confiando en el Señor. Por eso la Iglesia hoy está apostatando. El mal ya no viene de fuera, el mal está dentro de la Iglesia. Satanás se ha colado dentro de las iglesias. Esto es peor que cualquier otro problema. No. La palabra griega, traducida como amor, el amor de muchos se enfriará. La palabra griega es una palabra en el Nuevo Testamento que solo se aplica, digamos, al amor en la iglesia. Cuando Mateo nos está encontrando y contando toda esta que el amor de muchos se enfriará. Veréis, os lo ejemplifico. Imaginaos un barco. El barco es la iglesia, el agua que rodea es el enemigo. El barco, cuanto más grande sea mejor, evidentemente, pero al barco, aunque sea pequeño, si el agua no inunda el barco, eso no va a pasar absolutamente nada, no va a hacer ningún daño. Ese barco va a seguir hasta el destino que tenga. De esa misma forma, las persecuciones exteriores pueden dañar a la iglesia. De hecho, antiguamente era lo que hacían, de fuera adentro, intentaban dañar a la iglesia metiéndose
con los verdaderos cristianos. Pero cuando el daño ya se infiltra en la iglesia, como ya está hoy en día en más del 90% de iglesias, que el daño está dentro y hasta en el mismo pastor muchas veces, el amor de muchos se enfría. Entonces el barco, la iglesia, es dolorosamente angustiado. Yo personalmente temo que todos estamos en esa condición ahora mismo, hoy en día, en pleno siglo XXI. Solamente nos queda pedir que el Espíritu Santo bendiga nuestras iglesias y bendiga esa profecía alarmante que está frente a nosotros. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Primeramente, esta introducción que os he dicho abarca casi todo el tema del mensaje del enfriamiento que hay hoy en las iglesias. Porque en esa condición estamos ahora, fríos. Las iglesias no hay ese calor que había antes, que entrabas a una iglesia y estabas enseguida rodeado de hermanos y hermanas y con amor, veías amor en sus ojos. Hoy te pisan, no te dan ni los buenos días. El pastor ni siquiera te pregunta tu nombre, ni te conoce. Llevas allí 3 meses y el pastor ni sabe tu nombre, ni te conoce. Ni siquiera se ofrece a ti por si te hace falta algo, de dónde vienes, dónde vives, nada. Ni tu teléfono, no le importa, le importa solamente a ver cuánto tenemos hoy, tiqui, se pone en el ordenador, ha bajado el diezmo, hay que hacer algo. Otra reunión. 4 reuniones a la semana. 4 veces a recoger. Yo creo que hemos estado en un tiempo, desde que Jesús lo dijo, en creciente apostasía, hasta llegar a más del 90% que tenemos hoy en día. Como muestra, no ha habido un importante avivamiento en el mundo occidental. Solamente os hablo de Occidente, de Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, dejémoslo aparte porque hay mucho que hablar sobre el avivamiento que hablan de Toronto, allí en Canadá, que no es Estados Unidos, que fue en Canadá, pero ellos lo toman por suyo. Así que eso, dejémoslo fuera. Aquí en Europa no ha habido un avivamiento desde hace más de 150 años. Han salido gente por ahí que han dicho, pagaban las televisiones para que dijeran, mira, todos ahí. Pero vosotros creéis que un avivamiento es empezar a convulsionarse, tirarse al suelo, empezar a pegar patadas. ¿Vosotros creéis que eso es un avivamiento? Yo creo un avivamiento es lo que hicieron los apóstoles, que salieron todos a predicar con denuedo la palabra de Dios. No pegar convulsiones en el suelo. ¿A qué te lleva eso? ¿Y a eso lo llamas avivamiento? Yo más bien lo llamo hipocresía teatral y parafernalia. Yo estoy consternado totalmente, por no decir otra palabra más fuerte, por un comentario que dice que la falta de amor cristiano en nuestras iglesias habla solo de los que vivirán en el futuro, en la tribulación. Pero si lo estamos viviendo ya. ¿Cómo dices tú que la Biblia, no, eso es el futuro, es para la tribulación, porque tal? Dios mío.
qué falta de cultura bíblica. Y son los que dicen que son llamados por el Espíritu Santo, pero ¿cómo vas a ser llamado por el Espíritu Santo si no sabes en qué día vives? Esto se aplica a nuestros días. Esto se aplica en nuestro tiempo porque estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos en los últimos días. La apostasía en las iglesias se describe en detalle en 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, que describe a los miembros de la iglesia en estos días como amadores de sí mismos, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Perdonad, cuando me pongo un poco exaltado me entra la carraspera. Amadores de los deleites más que de Dios. Ay, Dios mío. Eso describe a muchos miembros de iglesias que he conocido. Por eso empezaban a hablar mal de mí, pero cosa curiosa, a mí no me importaba, porque cuanto más me insulten, más me maldigan, más hablen de mí, eso me acerca más a Dios, porque mi Señor padeció muchísimo más por mí. Por lo tanto, el que yo padezca persecuciones literales o no persecución para matarme, que ha habido alguna, pero fuera de España. Pero persecuciones insultantes, ¿no? Con insultos, con amenazas por correos. A mí no me importa, al contrario, me bendicen porque yo noto que estoy siendo más digno para Dios de sufrir la afrenta ante el enemigo porque mi Dios la sufrió por mí. Entonces, no me importa pagar el precio por mi Señor. Que sigan porque me están dando muchas más fuerzas y muchas más alas. Esto que hemos hablado, amadores, implacables y tal, esto describe a muchos miembros de las iglesias de hoy en día, sobre todo las que yo he conocido hasta ahora. Y esa clase de miembros de iglesia a veces me ha llevado al borde de la desesperación muchas veces. El celo de tu casa, por tu casa me consume, ¿no? Decía el Señor. Y me ha llevado hasta decir, pues tengo que hacer algo, pero yo voy a Dios. No quiero que por la maldad de los demás mi amor por Cristo se enfríe. La incapacidad de distinguir lo espiritual de lo carnal y la aceptación de todas las solicitudes de membresía en las iglesias, porque hoy en día se acepta a todo el mundo. La iglesia está abierta a todo el mundo, pero evidentemente debe de haber un control y debes de saber tú como pastor a quién estás pastoreando. Tú debes conocer a tus ovejas, debes conocer al rebaño, no es decir, tú, fulano, cógete a 10 o 20 y vete por ahí. Tú, mengano. Tú, si a ti el Señor te ha llamado a pastorear, debes de conocer el estado de tus ovejas. Y entre todos, que todos somos ovejas también, ayudarnos unos a otros, perdonándonos y amándonos unos a otros. Yo no veo eso hoy en las iglesias. No lo veo. Lo único que veo es que están cometiendo un pecado tras otro. Y el pastor el primero porque está llenando la iglesia de gente perdida. Antes decían, cuando yo invitaba a alguien a venir a la iglesia, me dijo uno una vez,
Ahí donde vais, ahí no hay más que pecadores arrepentidos que se dan golpes de pecho. Les dije, no, ahí es un lugar de santos y santas. Fuimos pecadores, pero nos arrepentimos y ahora vamos allí a santificarnos con la sangre de Cristo. Por lo tanto, el templo que tú dices que es iglesia, la iglesia somos nosotros. El templo es aparte, el local de reunión, pero la iglesia es santa. Pero hoy es que se ha metido la gangrena dentro de la iglesia y está carcomiendo a la misma desde dentro, ¿eh? Entonces, ahí tenemos lo que nos dijo Mateo, que el amor de muchos se enfriará. El otro día recibí un artículo de un misionero que está en un país donde los cristianos son perseguidos. También me llamó uno de una iglesia que estaba adormecida, de América, y me decía que aquí en Occidente ha visto que estamos dormidos todos. Yo me puse a meditar y vi una de las señales más específicas de que Jesús va a regresar pronto al mundo, es la gran señal de la apostasía de la iglesia de hoy en día. De personas que se dicen ser cristianos y sin embargo no tienen ningún deseo y ningún poder de vivir la vida cristiana de la manera que nuestros hermanos y hermanas en la iglesia perseguida lo hacen. Nosotros como iglesia estamos al punto de la muerte. Suena fuerte, ¿verdad? Así lo creo yo, por todo lo que estoy viendo y estoy viviendo. La causa de esta apostasía radica, de todo lo que tenemos dentro, radica en el hecho de que muchos miembros de la iglesia nunca han experimentado el nuevo nacimiento y la conversión real. Yo soy cristiano. ¿Por qué? ¿Porque vas a un lugar de reunión de culto? No. ¿Porque te has bautizado en agua? No, por eso no eres cristiano. Cristiano eres cuando recibes a Cristo y el Espíritu Santo comienza a morar en ti y haces a Cristo el Señor y Salvador de tu vida, siendo obediente y fiel a su palabra. Una de las cosas terribles que han ocurrido como resultado de todo esto es que aquellos que son celosos son vistos como personas extrañas. Ellos son vistos por los perdidos en sus iglesias como fanáticos. La gente perdida en una iglesia va a decir, este tío es un completo fanático, está loco. Pero yo digo que las personas activas son consideradas problemáticas cuando el amor de muchos se enfría. Las iglesias más frías se convierten, hasta que por fin nuestro gran Dios rompe los témpanos de hielo en su tiempo, destruye a tal iglesia y ya no se escucha de ese lugar nunca más. Pero ¿cuál es la cura para esta frialdad en nuestras iglesias? Primeramente debemos predicar el Evangelio continuamente. Muy pocas iglesias hacen eso hoy en día. Creedme que he estado en muchas y no he oído predicar el Evangelio, como os he dicho al principio. La mayoría de los pastores están enseñando la Biblia a muchos en sus congregaciones.
a muchos que nunca han sido salvos. Y enseñan la Biblia y lo que tienen que enseñar es a creer en Jesús primeramente y que sean salvos. Y luego enseñarlos el Evangelio. ¿No creéis? O tú empiezas la casa por el tejado. Hay que comenzar desde la base, ¿no? Desde cero. Estos pastores están tratando de enseñarles a las cabras a ser ovejas. Ninguna cantidad de enseñanza bíblica puede convertir a un miembro de la iglesia que no se haya convertido antes en un verdadero cristiano. Ninguna cantidad de enseñanza bíblica. Por mucho pastor, mucho doctor, muchos títulos que tengas, no los vas a convertir si ellos no han aceptado el Espíritu Santo en su vida. No se han convertido antes. Hace algún tiempo estaba en otra ciudad, en cierta ciudad, y un pastor amigo me invitó a predicar en la iglesia, en su iglesia. Coincidía que era un domingo y era el día de las madres, y yo pues comencé a ayunar y a orar y a pedirle a mi Señor que me diera palabra para las madres y predicar una bonita y buena palabra que se quedase. Al fin, el Señor, Dios siempre parecía decirme que simplemente diera un testimonio, que no me extendiera, que diera un testimonio y punto. Yo enseguida pensé en unas vecinas mías, ancianitas, allí cuando estaba yo creo que era en Valencia, y eran vecinas. Claro, me veían solo, me hacían de comer, me daban de comer, de todo, eran entrañables. Y venían a la iglesia, sobre todo había una que no faltaba ni un domingo, venía a la iglesia, pero porque me amaba a mí. Yo pues era como mi madre, ¿no? Mi madre biológica faltó muy joven, al igual que mi padre. Y esa mujer pues me antojaba como yo pues me dejaba querer por ella y también la cogí mucho afecto. Y bueno, yo estaba mirando lo que iba a compartir ese día y escribí el testimonio de esa mujer para darlo a la iglesia. Sobre todo a las madres, poniéndola a esta mujer como ejemplo de una madre con alguien como yo que no era su propio hijo y que hacía más por mí que muchas madres con sus propios hijos. Escribí ese testimonio. Yo calculé que iba a hablar poco tiempo, ¿no? Un poquito nada más para que se quedasen con el testimonio. No iba a dar predicación ni nada de todo eso, solamente un versículo y este testimonio. Yo creo que era lo más impactante que podía dar ese día en la iglesia de ese pastor que me invitó. Solamente iba a contar esa historia. Decidí que no iba a aplicarla directamente a ninguna de las mujeres que estaban sentadas en la iglesia ese día, porque deliberadamente estaba tratando de complacerlas, ¿no? No vas a decir nada que un día tan señalado que las causas es tristeza, ¿no? A propósito, dejé fuera todo lo que pudiera haberlas molestado y me centré en lo bueno, ¿no? Me senté en la plataforma mientras que el pastor de la iglesia llegaba. Empezó a honrar
a todas las mujeres una tras otra, dándolas una rosa, cada una muy bonito, muy todo muy bien, una por una, más de una hora. Estuvo bien, ¿no? No digo que esté mal. Hasta que finalmente llega mi turno para hablar y cuando llega el pastor me susurra hacia el oído, no lo hagamos largo, Rafa. Digo, no te preocupes, digo, voy a hablar muy poquito. Voy a bajar enseguida. Así que subo al púlpito y le dije a la gente lo mucho que me amaba esa señora que acababa de fallecer. Le conté la historia de esa señora. Y les dije que esa señora me había oído predicar todos los domingos durante un montón de años, antes de que ella confiara realmente en Jesús y de que ella fuera salva. Ella venía a la iglesia porque me amaba, pero ella misma no era salva. Les dije a las madres, les conté cómo me pasaba las noches orando por esa persona, por esa mujer. Me daban las madrugadas orando hasta que me sentí seguro de que un día iba a ser salva. Lo que se llama orar hasta el final. Les dije que un pastor amigo mío también, que llevamos otra iglesia entre los dos, fue a verla, a esta mujer, y con bastante facilidad, yo no estaba ahí en esos momentos, fue él quien la guió hasta Jesús. Ella solamente me había oído a mí predicar, pero no era solo, fue mi amigo, otro pastor, quien la llevó hasta los pies de Cristo. Yo sí la bauticé. Ella quiso que fuera yo quien la bautizara. Y la bauticé yo. Y conté a esas mujeres cómo cambió la vida de esta otra mujer por completo. Cómo empezó a leer la Biblia todos los días, la forma en que ella comenzó a venir a la iglesia, ya varios días y varias noches en la semana. Teníamos días de oración, días de vigilia, alabanza, todas las actividades que teníamos en la iglesia. Venía, antes solo venía los domingos a escucharme a mí, ahora ya se involucraba en la iglesia. Qué bonito. Se ofreció como aval su casa para que yo pudiera comprarme una. Wow. Todo esto las conté a las madres y todos estos momentos maravillosos que pasé con ella y después de que ella fue salva. Y terminé. Fui a devolverle al pastor el servicio, ¿no? A decirle, sube y tú al púlpito para despedir a la congregación o si quieres orar por alguien, lo que sea. Y cuando le llamo, creí que iba a subir y iba a aceptar la invitación, pero en lugar de eso, lo que dio fue como una pequeñísima oración. Gracias, Señor, por nuestro hermano.
baja del púlpito, sale corriendo y sale de la iglesia, pero corriendo. Me quedé ojiplático. No sabía ni lo que hacer. Se acerca a una mujer y me dice, gracias, pastor. Gracias. ¿Por qué? Gracias a ti, hermana. Dice, no. Ella me dijo que apreciaba muchísimo la predicación del Evangelio y me dijo, no hemos oído nada de todo lo que has dicho por largo tiempo. Eso es el Evangelio. Entonces, ¿qué hacía el pastor allí, en esa iglesia? Esa es la misma forma en que yo fui salva, me comentó. ¿Qué hacía el pastor allí entonces? Y me recalcó, gracias, pastor, por predicar un sermón maravilloso del verdadero Evangelio. Pero si solamente da un testimonio. Salí de la iglesia, me fui. Nunca recibí una carta, ni siquiera una nota, ni una llamada de agradecimiento por parte del pastor. Nunca más he vuelto a saber de él. Ni siquiera un apretón de manos, porque no le vi, salió corriendo. Yo pensé que ha salido mal, que he hecho mal, que si en cambio esa mujer, me di cuenta de que esa ancianita, bueno, no era tan anciana, pero era bastante mayor, la que me habló, me dio la razón cuando dijo, no hemos oído nada de eso en largo tiempo. Eso no ocurrió en una iglesia liberal. Esa iglesia era una iglesia independiente, fundamentalista. O sea, que para que te digan eso en una iglesia así, tela. Si hubiera sido liberal, bueno, enseguida te dan abrazos y todo por todos los sitios, pero una iglesia fundamentalista, cuidado, ahí tienes que ir con pies de plomo. La salvación que cambió la vida de esa mujer a la edad de 80 años, cuando mi amigo, el otro pastor, la guió hasta los pies de Cristo. Cuando lo conté, creo que eso fue demasiado para ellos. Entonces me di cuenta una vez más de que muchas de las personas en nuestras iglesias no han escuchado el Evangelio. O si lo han hecho, no han escuchado que Jesús cambia completamente la vida de una persona. Incluso si llegan a ser cristianos a la edad de 80 años o de 120, 80 años era lo que tenía esa, digamos, segunda madre, mi vecina, cuando murió. Qué triste. No es de extrañar que nuestras iglesias sean tan frías. Con razón Jesús nos dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mantén el amor en caliente y quédate cerca del Evangelio, siempre porque estarás cerca de Jesús. Que Dios te bendiga.